buenos días a todos. Ya me han presentado, así que esa parte me la voy saltando rápido. Quiero pedir disculpas por anticipado, que pensaba quedarme a toda la jornada y bueno, al final ha surgido un problema y tengo que acabar la presentación y salir pitando. Pero de todas formas, bueno, tenéis mi correo, mi contacto y si hace falta, pues preguntáis y ya contesto. Em, la, la presentación la he estructurado de esta manera. Ya me comentaba que hay mucha parte que ya la conocéis, de dónde partimos, que se ha ido modificando y demás, pero sí que me gusta, aunque lo pase un poquito más rápido, sí que me gusta tener en mente o por lo menos dejar constancia de por qué se hizo, cuál es el objetivo que se perseguía y bueno, todas las vicisitudes que tuvimos por el camino. Y sobre todo ya me centraré más en cómo estamos avanzando con las comunidades autónomas en la puesta en marcha del Real Decreto. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió la gran idea de hacer un Real Decreto para regular la fertilización? Partimos de la base de que estamos totalmente convencidos de que la fertilización es una labor imprescindible para tener una agricultura productiva, que ha ido evolucionando el concepto de fertilización, de simplemente aportar nitrógeno, fósforo, potasio, a algo más amplio, a tener en cuenta la eficacia en la absorción de los nutrientes, tener en cuenta otro tipo de parámetros del suelo, de considerarlo todo de una forma más global. Además, bueno, todo esto además implica que es una labor difícil. No todo está en la mano del agricultor ni de los técnicos, porque pues, hay muchas otras cuestiones o parámetros a tener en cuenta, del suelo, del clima, de cómo viene el año, de si la semilla era buena o no era buena, etc. Entonces, uno puede, o sea, esta dificultad de ajustar y de hacer las cosas bien puede dar lugar a si me quedo corto, tengo menos rendimiento, pero si me paso, no hay problema. Pues sí, el problema y esas consecuencias medioambientales son las que pues han soltado las alarmas, nos han dado tan mala prensa, ya no solo al mundo del fertilizante, sino a la agricultura en general. Y además no existía una normativa normalizada a nivel nacional. Entonces, por un lado, queríamos controlar y prevenir esos riesgos medioambientales. Además, o como primer punto, diríamos, en realidad entendemos, y lo ha comentado Rafael al inicio del webinar, que es una forma de rentabilizar la producción. Y por otro lado, ya esa parte más del ministerio, que queríamos pues facilitarnos unos mecanismos de control y datos estadísticos. No me refiero aquí al cuaderno de campo, sino que me refería al RECPER en realidad. Pero bueno, esto es otro punto, ¿no? El Real Decreto es muy técnico, muy amplio. Quisimos ordenarlo de esta forma: primero las disposiciones generales, las obligaciones al aportar nutrientes, tanto generales como por materiales, es decir, fertilizantes, estiércoles, residuos, y después obligaciones de los administradores, los asesores y otros temas. En obligaciones de los administradores, los suministradores, perdón, es donde está el resto. Teníamos muchos objetivos, pero se resumen en esto. Queremos equilibrar o conseguir ese equilibrio entre mejorar la producción o mantenerla y reducir los riesgos ambientales. Hay que tener siempre en cuenta esta doble vertiente. No es un Real Decreto solo medioambiental, es un Real Decreto para producir mejor. En ese sentido tenemos los grandes puntos o las grandes herramientas o lo más mediático del Real Decreto. Uy, perdón.
Ay, perdonadme. Tenemos de las grandes herramientas del Real Decreto, que por un lado está el cuaderno de campo y por otro lado está el plan de abonado unido a ese asesoramiento. Por otro lado, había muchas más obligaciones en el Real Decreto, sois conscientes, muchos más requisitos, sobre todo ligados a temas de directiva nitratos, directiva techos, o sea, reducción de emisiones de amoníaco, reducción de emisiones en general de óxidos de NN2. El Real Decreto era complicado, o sea, hay muchas obligaciones en anexos, en artículos, el artículo U tal, el artículo cual, hay mezclas. Por eso, desde 2023 ya se estaba trabajando en una simplificación del Real Decreto. Esa simplificación se empezó a trabajar en conjunto con otros reales decretos que salieron en paquete, todos los de la PAC, el SIEX y demás. ¿Qué pasó? Pues que hubo que escindirlo porque el Real Decreto de Nutrición Sostenible tiene que seguir un trámite administrativo, no administrativo, un trámite normativo que quiere Europa. Entonces, se hizo un cambio. Y una parte sí que salió en 2024 junto con las modificaciones de los otros reales decretos, que eran aquellas cuestiones que se consideraron que no hacía falta que fueran a Bruselas, que es el trámite ese que dije que nos faltaba. Entonces estaba la corrección de ratas, cuestiones que nos metíamos en procedimientos internos, es decir, pues temas de la normativa autonómica puede hacer excepciones o cambios sobre lo que pone el Real Decreto. Y lo he puesto en otro color para resaltarlo, las modificaciones que hacíamos en el contenido del cuaderno de explotación. Esto quiero resaltarlo porque se trata de modificaciones que se hacen en el Real Decreto 1311-2012, que es donde se regula y se crea el cuaderno de explotación, que en principio era para fitosanitarios, pero se añadió, si os acordáis, con el 1051 se añadió la parte de suelos y de fertilización en ese cuaderno. Por lo tanto, las modificaciones, o sea, la normativa vigente, el consolidado de cómo es el cuaderno está en el 1311. No os vayáis al 1051 porque no viene la versión antigua. O sea, la última está en el Real Decreto de Uso Sostenible Fitosanitario. Seguimos con esa simplificación en el otro Real Decreto que quedaba pendiente y ahí se metieron, aparte de otros temas, el tema del plan de abonado, especificar que el plan de abonado tiene que proponer una dosis que, por muy obvio que parezca, se nos quedó sin poner en el 1051, entonces eso se corrigió con este Real Decreto del 24, y además se especificaron qué parámetros del plan de abonado había que incluir en el cuaderno. Bueno, ya os he contado, creo que en otras ocasiones, que al principio pusimos el plan de abonado, se adjunta al cuaderno digital y nos dijeron eso informáticamente es una tontería. Por eso se hizo este cambio. Se incluyen determinados puntos del plan de abonado en el cuaderno, no todos. Además, se incluyeron una serie de medidas de fomento del cuaderno digital, es decir, de aquellas aún no se estaba hablando del... ahí en el 24 ya sí. Del cuaderno va a ser en papel, pero se quería desde la administración fomentar ese cuaderno digital, que además, vosotros también estáis en esa línea. Para eso, como medida de fomento, se eliminó las obligaciones que había para el uso de la urea, que sabéis que siempre hay que utilizar una medida de mitigación del anexo 5, pero si se usa un cuaderno digital, damos por bueno que ese hecho de apuntar y ser consciente de lo que se va haciendo es en sí una medida de mitigación. Por eso, si se tiene cuaderno digital, no hace falta otra medida de mitigación para el uso de urea, de mitigación de emisiones de amoníaco. Y además, en el caso de que se tenga un cuaderno digital,
y se utilice una herramienta digital o de informática que elabore recomendaciones de abonado, no hace falta tener un asesor físico, aunque ese asesor físico utilice una herramienta digital, pero bueno, no hace falta. Esa herramienta además tiene que estar autorizada por la comunidad. Bueno, en todo mientras estábamos tramitando ese Real Decreto, en el año, bueno, el ministro acordó poner en marcha 43 medidas para facilitar, simplificar la vida a los agricultores. Está redactado de otra manera, pero este es el final. La medida 9 era hacer que el cuaderno digital sea voluntario. Eso se cambió en el Real Decreto 34 del 2025, cambiando el 1054, el del SIEX. Sí que dice, además lo he copiado directamente, no obstante, el cuaderno digital de explotación agrícola, el artículo 9, será de obligado cumplimiento para el siguiente periodo de programación de la PAC. Es verdad que en la misma disposición del Real Decreto que estoy nombrando, establece una serie de condiciones de superficie y el sistema de cultivo, bueno, que están ahí. O sea, no todos van a tener obligatorio un cuaderno digital. Después, la medida que más nos competía era la de la simplificación en relación con el 1051. Aquí había dos partes. La primera, retrasado un año el plan de abonado, el asesor, etcétera, que se publicó el año pasado a finales, en 934-2025, y la última parte, como ya estábamos trabajando en ella, en las condiciones de apilamiento y ampliación de plazo en el enterrado, esas salieron en 2024. Entonces, hemos dicho, se retrasa un año la obligación del plan de abonado, dos, uno sobre eso, el asesor, dos en zonas no vulnerables. Además, se hacían una serie de excepciones en la aplicación localizada de purines, se decía, bueno, se incluían las recintos no colindantes y se aclaraba cómo se contabilizaban o no se contabilizaban los plásticos. Además, bueno, como quedaba un poco en el aire el tema del cuaderno de campo, hubo que meter aquí también otro artículo, porque el Real Decreto que os acabo de nombrar del SIEX, de modificación del SIEX, decía no hay cuaderno digital obligatorio. ¿Qué pasaba? Nuestro Real Decreto decía el cuaderno será digital según lo diga el Real Decreto SIEX. Con lo cual, ahí era un círculo sin final. Por eso en este se especificó que era obligatorio en papel y una serie de cuestiones. Importante que este Real Decreto se entraba con esa eficacia retroactiva, que quería decir que el que obligatoriamente tuviera que tener un plan de abonado para en 2025, perdón, pues con esto decía, bueno, bueno, la verdad que a las fechas que salió fue casi empezar a ser obligatorio, pero bueno. Entonces, en resumen, a día de hoy tenemos el cuaderno de explotación. Desde el 1 de enero de 26 tiene que ser, es obligatorio tener un cuaderno de campo para registrar todos los aportes de nutrientes o de material. Se mantiene que el cuaderno digital es voluntario. Hay una serie de excepciones, es decir, una explotación que sumando su superficie en cultivos permanentes y en tierras de cultivo sea inferior a 5 hectáreas, o igual, perdón, no tiene que tener cuaderno de campo, siempre que dentro de esas 5 hectáreas sea menos de una de regadío. Es decir, si yo tengo 4 hectáreas, pero tengo más de una en regadío, entraría. Tiene que tener un cuaderno en papel. En el caso de que tenga un invernadero, o sea, cumpla esto, menos de 5 hectáreas, menos de una de regadío, pero tengo un invernadero de media hectárea, entonces tiene que tener un cuaderno, aunque solo sería para esa parte del invernadero. Vale.
También están exceptuados las explotaciones que solo tengan pastos que no se fertilicen. En caso que ese pasto sí se fertilice, o sea, no se cuenta evidentemente las deyecciones durante el pastoreo. O sea, es cuando se fertiliza a propósito, digamos. Entonces, esa parte sí debería tener, eso sí se debe contabilizar. Vale, plan de abonado. También hay una serie de excepciones, estas son las mismas que ya estaban, esos no se han cambiado, son las explotaciones dedicadas únicamente a pastos. Se añadió lo de que no se fertilicen porque había mucha pregunta, pero vamos, eso no es un cambio en sí. Y que tengan menos de 10 hectáreas de secano o dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros en explotaciones mixtas para su propio consumo. Entrada en vigor. El 1 de enero del 26 para aquellos cultivos de regadío, explotaciones de regadío que hayan sembrado o plantado, es decir, nuevas plantaciones, no una, aunque el concepto quizá fuera el mismo, pero una plantación frutal, por ejemplo, en regadío, que lleva años implantada, no tiene obligación desde el 1 de enero. Una plantación nueva que se vaya a hacer su abonado durante la plantación, ese sí iba a tener que tener su plan de abono. El resto de explotaciones a partir de septiembre de este año. El contenido es el que viene en el Real Decreto, bueno, lo he especificado ahí por si queréis verlo, y bueno, y lo que comenté antes de la posibilidad de tener una herramienta digital. El asesoramiento, como decía el acuerdo, es un año después, por norma, en zonas vulnerables y 2 en no vulnerables. Que como hemos puesto 2 fechas para el plan de abonado, pues evidentemente hay ahora 4 fechas para el asesoramiento. Las excepciones son las mismas que para el plan de abonado y aquí vuelvo a repetir el tema de la posibilidad de utilizar una herramienta. ¿Cómo estamos ahora mismo? Ahora mismo, en realidad tenía que haber puesto antes la otra diapositiva, así que la pongo antes, la paso antes, después vuelvo a la anterior. Sabéis que en la PAC hay varias intervenciones que se refieren a temas ligados con la nutrición sostenible. Por un lado, los corregímenes de regadío, aquí siempre meto la pata, son los de rotaciones y el de ¿cuáles son? Son los 2 de regadío y bueno, de herbáceos, digamos. Obligan ya a tener un plan de abonado y a tener un cuaderno. Sí que se vuelve a hacer esa posibilidad de que ese plan de abonado sea hecho con una herramienta digital, pero la redacción la he copiado tal cual para que quede claro. La redacción que se dice en los ecoregímenes no liga al Real Decreto de Nutrición Sostenible. Por lo tanto, desde el primer momento, quien pedía un ecorégimen se le pedían estas obligaciones. Entonces voy ahora a las ayudas asociadas en proteicos, en arroz, remolacha azucarera, tomate para industria y algodón, que especifican en este caso que tienen que realizar una gestión sostenible de insumos conforme a la normativa vigente en nutrición de suelo. Entonces, como ahora ya el plan de abonado es obligatorio, estamos hablando de regadío, podría algún proteico que no sea de regadío todavía librarse de eso. El plan de abonado se va a empezar a controlar en esta campaña PAC para el tema de cobrar estas ayudas disociadas. El cuaderno es obligatorio ya desde el 1 de enero del 26. Cuaderno en papel, vuelvo a repetir. Es decir, ahora mismo está quien haya pedido, quien pida estas ayudas, se le pedirá plan de abonado y cuaderno de campo, aunque sea conectado. Y después está el tema, bueno, este era el resumen, perdón, y después está el tema de la condicionalidad. La BECAM 10
aquí igualmente hablaba de calendario y condiciones del Real Decreto 1051 del 22. La aplicación del estiércoles estaba en vigor desde el 1 de enero del 24, con lo cual no lo he remarcado, aparte de que no es el tema de esta jornada, pero el cuaderno de explotación y el plan de abonado, como he dicho antes, en regadío, son ya obligatorios y por lo tanto se controlarán dentro de la beca. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? Bien, estamos trabajando con comunidades autónomas en elaborar un plan de control. Es competencia de las comunidades autónomas y competencia del Ministerio hacer ese marco o ese paraguas que cubra todos esos controles o programas de control autonómicos. ¿Qué obligaciones se van a cubrir? Pues todas las del Real Decreto. No es, y ahí sí que puedo decir que el control que se va a hacer desde el FEGA de las ayudas asociadas es un mínimo, porque ahí habla de gestión sostenible de insumos y hace referencia al Real Decreto de Nutrición Sostenible, que ese tiene más obligaciones que plan de abonado y cuaderno al campo. Y esas son las que vamos a tener desde el punto de vista sectorial que controlar. Estamos, como he dicho, trabajando en el marco para establecer ese programa. Las obligaciones están todas listadas, están controladas, o sea, controladas. Las tenemos controladas nosotros, quiere decir que sabemos cuáles son todas, en qué fechas entra cada una, como hemos estado hablando. Hay distintas fechas de entrada en vigor de las obligaciones, hay distintas excepciones en cuanto a hectáreas, en cuanto a sistemas de cultivo, etcétera. Por otro lado, el asesoramiento no es obligatorio por ahora en ningún tipo de explotación, salvo, como hemos dicho, para corregir, no, perdón, no, salvo que haya otra serie de alguna otra en cuestiones de, no sé si en nitratos, en algún plan de abonado, de plan de acción lo obligan, pero asesores hasta 2027, 2028 no es obligatorio, pero sí que está abierto ya el registro, el REGFER, en el que se recogen, por un lado, agentes económicos, es decir, fabricantes, distribuidores, importadores, etcétera, las cooperativas, y por otro lado, asesores. Creo que todas las comunidades ya tienen abiertos los procedimientos para hacer estas solicitudes. En el caso de los asesores, además, sabéis que lleva un extra, o sea, no es solo notifico, yo me quiero dar de alta, sino que la comunidad tiene que comprobar que la formación es la que dice el Real Decreto antes de hacer ese registro. Y bueno, tenemos también otras cosas pendientes en las que estamos trabajando, como son incluir nuevos residuos en el anexo 8, el tema del nitrógeno líquido utilizado. Ya se ha publicado la resolución todos los años, tenemos que publicar la resolución especificando si nos hemos pasado de ese 30% del nitrógeno utilizado, o sea, del total del nitrógeno utilizado, más del 30% es nitrógeno ureico, lo que es un disparador para empezar, para obligar a medidas más contundentes, digamos, en la mitigación de emisiones de amoníaco. Las guías de buenas prácticas también tenemos que empezarlas. La primera que tenemos en mente es la de toma de muestras y metodología para analíticas de suelo, que como sabéis, mientras no esté publicada, no hay un año de margen, desde su publicación hay un año de margen para que las analíticas de suelo sean obligatorias cuando no hay mapa. Para acabar, bueno, estas son las conclusiones de siempre,
O sea, la idea es eso, conseguir una fertilización racional con los beneficios que antes comenté. O sea, el objetivo es mantener una productividad minimizando riesgos ambientales. Ha habido una serie de modificaciones. O sea, el Real Decreto es eficaz desde el 1 de enero del 24. Lo que pasa es que luego hay cosas que van cambiando, que van retrasándose. Hay distintas fechas de entrada en vigor completa. Las modificaciones, la idea era facilitar su implementación, y en la puesta en marcha estamos. El plan de abonado ya es obligatorio en muchas explotaciones, no en todas. El cuaderno ya es obligatorio en todas. Y hacer, por último, ese apunte de la distribución de competencias entre comunidades autónomas y ministerio. Estamos, pues eso, trabajando conjuntamente, encontrándonos ahora muchos problemas que vosotros probablemente ya habíais detectado, pero que nosotros vamos encontrando ahora. Y sin más, bueno, dejo de compartir porque si no, no veo ni el chat ni nada. Entonces, por Pues eso. muchas gracias, Viviana. Gracias por la presentación. Nos han preguntado mucho en el chat si vamos a compartir la presentación. Pues con tu Sí, permiso sí. lo haremos a los A ver, asistentes. no os he pasado la última, Vale, pues porque luego con esto nos la de pasas. una repetida y demás. Eso es todo. Vale, vamos a ver. Mira, vamos Sí, a recuperar algunas de las... Tienes algún minutillo más todavía, ¿verdad? sí. Vamos a recuperar algunas de las preguntas que nos hacen. Dicen, con respecto a la exigencia de contar con información sobre metales pesados, bueno, ¿qué es lo que dice el Real Decreto? Vale. Es obligatorio en el caso de que se vayan a utilizar lodos. Ajá, Entonces, si no vale, se utilizan lodos, no. Bueno, no, perdón. De que se vayan a utilizar. Ay, ahí ya me estás. O sea, en el caso de que sean lodos, yo creo que obliga a la analítica. Y en el caso de que estén residuos, hay que tener datos. Y los datos son pues valen de un mapa. vale. Tengo pendiente, porque sabes que hace años se hizo un estudio conjunto entre medio ambiente de aquellas, nosotros y ciencia, vamos, el INIA, sobre que se hizo un mapeo bueno, Sí, un luego mapeo. en una de las presentaciones posteriores presentaremos algunos mapas sobre contaminantes en suelos para que Pues la eso gente tenga me lo han disponible. pasado en un formato que vale para cualquier SIG. Con lo cual, Ah, ese lo tendré tengo que preguntar a informática cómo lo puedo compartir, porque a mí me han llegado cosas que yo las he guardado en el ordenador, pero yo no las puedo ni abrir ni nada. pues por favor, si así nosotros lo metemos en el sistema, incluso a lo Pues, mejor si ERRI lo puede incorporar disponible para todo el mundo, es decir, vale, pues hablaremos de eso. Nos preguntan también sobre la formación de los asesores que se va a pedir en el futuro, cuando sea obligatorio la el asesor. formación, o sea, eso ya está en el Real Decreto. La formación es un agrónomo o un ingeniero técnico agrícola. De por sí ya damos por bueno que el Nos valor se pregunta en distribuye. concreto con Como licenciaturas decía mi como ciencias abuelo, ambientales o biológicas, y teniendo ya varios años de experiencia en agricultura. ¿Va a haber alguna experiencia, posibilidad de... ahí pone créditos. El Real Decreto habla ya no me acuerdo el número exacto, pero en el anexo me parece que es el 10, especifica los créditos que son necesarios Ajá, para considerar que sabe de fertilizantes. La experiencia no se ha tenido en cuenta. Lo siento. muy bien. Bueno, muy bien. No emito ninguna opinión. Simplemente Ya, ya, gracias ya. por tu contestación. Eh, vale, mira, te voy a hacer yo una pregunta también con respecto a las herramientas informáticas, porque es verdad que se establecen, o sea, la normativa dice que a lo mejor se pueden aligerar algunas de las obligaciones utilizando estas herramientas informáticas, pero también dice que van a tener que ser homologadas. Sí. No Ahí sabemos si directamente tenemos por el ministerio o por las comunidades no, autónomas. ¿Eso cómo va a ser? ahí ponen las comunidades autónomas. Nosotros, en base al reglamento, creo que es el 1225 el de la PAC,
que ahí obliga a que el Estado miembro ponga a disposición de los agricultores una herramienta de estas, como le llaman, de sostenibilidad de nutrientes, que el Ministerio da por buena Satibum, con Ujú. el este que tiene con el FEGA, por el convenio que tiene con el FEGA. Y después son las comunidades autónomas las que tienen que homologar cada una la suya. Ahí sí que estamos teniendo problemas, digamos, con las comunidades autónomas porque dicen, ¿y cuál la autorizo? Y digo, pues, competencia tuya. Entonces ahí estamos un poco complicados, está complicado, pero es la comunidad autónoma. Hay algunas que tienen claro la que van a, cuáles van a, porque tendrán las suyas propias en algún organismo de, aunque sean para cultivos determinados o lo que sea, pero en general no nos han pasado todavía. Muy bien. Pues Viviana, muchas gracias. Estamos en tiempo. Si tienes algún par de minutos más y puedes echar un vistazo al chat y contestar, pues fenomenal. Y si no, pues agradecerte muchísimo. Eso me las pasas por correo porque me Vale, tengo que desconectar ya, lo siento. pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Viviana, y que se dé bien el día y las reuniones y esperamos mucho apoyo al sector por los momentos duros que está viviendo con el tema de los fertilizantes. Muchas gracias. Gracias. Y aprovecho a saludar a Antonio, que hace un montón que no nos vemos y que me quería quedar a tu presentación, pero Hola, luego me lo paséis a mí también. hola Pues, Viviana, está muy bien la presentación. pues fenomenal. Pues Bueno, antes de pasar con Antonio, vamos a compartir una breve encuesta sobre algunos de los aspectos que se han comentado para ver cómo tenéis previsto vosotros acometer este tema del plan de abonado y del registro de fertilizantes. ¿Vale? Entonces voy a ver si soy capaz de compartiros, que creo que sí, el Mentimeter y de pediros que utilizando ese código QR y vuestros móviles, os vamos a hacer un par de dos o tres preguntas sobre la presentación de Viviana y cómo pensáis vosotros afrontar el tema del plan de abonado. Vale, por favor, podéis hacerlo con el móvil, directamente también con el ordenador podréis entrar en www.menti.com y utilizar este código de aquí arriba, pero yo creo que lo más cómodo para todos es con el móvil. Vale, y lo primero que os vamos a pedir es que localicéis a vuestra cooperativa en el mapa. Bueno, esperad porque yo no sé si he lanzado la ahora. Vale. Creo que ahora deberíais tener, vamos a volver a presentaros el código QR, ¿vale? Bueno, tenemos como 132, 134, vale, va subiendo. Vamos a dejar un segundito porque nos interesa tener cuantas más respuestas mejor. Vale, venga, pues creo que podemos empezar. Posicionad vuestra cooperativa en el mapa y le dais a enviar. Bueno, por esto podemos ver un despliegue bastante homogéneo con lo que es la distribución territorial del cooperativismo. Bueno, pues van como
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Con qué sector os identificáis principalmente? Si tenéis una cooperativa, pues que tenga aceite y vino, pues incluir el que más facturación dentro de la cooperativa tenga. ¿Vale? También vemos una distribución sectorial bastante completa. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estáis viendo los resultados en vivo según van pasando. Venga, pues la primera pregunta con respecto al registro de tratamientos fertilizantes. Os preguntamos sobre qué opináis en el corto, en el medio y un poco más en el largo plazo, si se va a optar por papel, por lo que es el cuaderno digital como todos lo conocemos, o bien por vías intermedias. Os hemos dejado ahí vías intermedias, pues oye, pues, por ejemplo, pues utilizar un Excel o lo que sea, que no es ni cuaderno digital ni en papel, pero que sería entre medias. Y bueno, pues lógicamente vuestras respuestas pues tienen sentido por lo que voy viendo, ¿no? O sea, en el corto plazo, pues la gente va a aprovechar los cuadernos en papel que ya están utilizando para el registro de tratamientos fitosanitarios y los complementará con el registro con incorporar esa nueva sección para el registro de tratamientos fertilizantes, pero sin embargo, pues lógicamente, con el paso del tiempo, pues todos veis que esto del cuaderno digital es impepinable, eh, independientemente de que sea necesario o no comunicarlo a la administración, pues todos veis que la forma más eh, rápida y sencilla en el futuro, si somos capaces de hacer bien las cosas, pues debe ser el cuaderno digital, ¿no? Como una forma también de acabar aprovechando esos datos, sobre todo en el entorno de las cooperativas. Muy bien, pues vamos a ver, llegamos prácticamente a las 150 respuestas. Eso es. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver de los planes de abonado. Recordad que no es lo mismo el registro de los tratamientos fertilizantes que se hace cada vez que alguien aplica el abono. Y por otro lado tenemos los planes de abonado que son previos. Es una estrategia de fertilización que habrá que rellenar que habrá que elaborar en principio cada campaña para los cultivos anuales. Es decir, qué es lo que tú prevés hacer ese año con respecto a la fertilización. Y de nuevo, pues parece que mayoritariamente obtenemos la respuesta que nos esperábamos, ¿vale? Que aunque la obligación legal sea del agricultor, pues seguramente pues, esto va a acabar siendo una tarea más para los técnicos de las cooperativas. ¿Vale? Como si no tuvieseis ya suficiente trabajo. Entonces, bueno, somos desde Cooperativas Agroalimentarias de España, sus federaciones, somos muy conscientes de este nuevo trabajo que se viene para los técnicos de las cooperativas y estamos comprometidos a intentar, a través de herramientas digitales, de facilitaros este trabajo, de hacerlo más liviano, más sencillo y sobre todo que sirva para más cosas. Es decir, que no se quede posiblemente en que os pongáis a rellenar cuadernos en papel de los agricultores, sino que esa información, por lo menos, al tenerla en formato digital, pues os pueda servir para algo. Vale, vamos a pasar y ya no sé si hay más diapositivas. Vale, sí. ¿Qué aplicaciones? Aquí estamos hablando de aplicaciones informáticas. Ponernos el nombre, la marca, la empresa que conozcáis ya en vuestra zona para ayudar con la fertilización, el plan de abonado, balance de nutrientes, la herramienta Satibun, lógicamente, muy bien. Está muy bien que la conozcáis. Es además, a día de hoy, la única, digamos, herramienta patrocinada por el Ministerio de Agricultura, patrocinada, sí, me refiero a que tiene todos los parabienes. Ya hablaremos luego después de ella, pero bueno, os adelantamos
que nos parece una herramienta fantástica, pero quizás demasiado específica y sobre todo útil y muy potente cuando estamos hablando de planes de abonado, balances de nutrientes y trabajos de asesoramiento en fertilización a nivel de parcela. Y nosotros queremos trabajar en herramientas que os permitan a los técnicos de las cooperativas pues realizar estos trabajos para decenas y centenares de parcelas al mismo tiempo. ¿Vale? Esa es la gran diferencia que aprovecho para resaltar.